Hola hermanos, el día de hoy, 6 de febrero del 2021, es sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario. Se nos terminó la cuarta semana del tiempo ordinario, pues nos quedará sencillamente la quinta y una parte de la sexta, porque ya saben que el 17 de febrero comenzamos la cuaresma con el miércoles de ceniza. Ahora bien, fíjense qué importante, hoy es memoria obligatoria de San Pablo Miki y compañeros mártires. Se enuncia a Pablo porque Pablo es el japonés, el sacerdote japonés jesuita. Él era de la clase alta, ¿no? Era de alta alcurnia, fue educado por los jesuitas y bueno, el problema es cuando los shogunes empezaron a sentir que la influencia de los jesuitas, la influencia del cristianismo era tan grande que mejor había que acabar con ellos. Y entonces a Pablo, junto con otros dos jesuitas, y el grupo son 26 en total, ¿no? Pero los otros 23 son franciscanos. En cuenta el primer mártir, el primer santo mexicano, de origen mexicano, pues, era en aquel entonces la Nueva España, llamémosle, México. En fin y al cabo, San Felipe de Jesús. Y entonces todos ellos fueron martirizados, laicos, sacerdotes, en fin, Felipe de Jesús no era ni siquiera sacerdote, fíjense, se había ido a misionar, la historia de Felipe de Jesús es simpaticísima, linda, resulta ser que se había ido a misionar, estaba en las Filipinas y de regreso se le había concedido que fuese ordenado en México, y en lo que iba de camino fue martirizado. Miren, fue una cosa terrible, ¿no? Les condenaron a caminar, les cortaron la oreja y luego los hicieron caminar desde Kioto hasta Nagasaki, más o menos estamos hablando de unos 1000 kilómetros, así, en el pleno invierno, oigan, lo fueron humillando para que así nadie quisiera ser cristiano y los crucificaron. Allá en Nagasaki, precisamente un 5, de hecho, murieron entre el 5 y el 6 de febrero de 1597 y fueron canonizados en 1862. Ahora bien, evidentemente se trata de martirios pues que siguen siendo significativos. Se han hecho alguna película, Martin Scorsese hizo alguna película respecto de ellos, películas, Hollywood es Hollywood, no sé si me entienden, pero realmente no respetó del todo lo que estaba. Se cuenta que el momento del martirio realmente estaban entonando cantos y se animaban los unos a los otros, tuvieron tiempo, según los relatos, de confesarse, al menos eso les permitieron los japoneses y por eso, bueno, ya ven, Nagasaki, yo con eso, Hiroshima y Nagasaki son las ciudades donde más cristianos habían. Qué casualidad, católicos, qué casualidad que ahí cayeron las bombas durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a las lecturas del día de hoy. Terminamos de leer la carta a los Hebreos, ya la próxima semana vamos a los inicios, porque vamos a empezar a leer el libro del Génesis. Terminemos. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos del 15 al 17 y luego del 20 al 21. Hermanos, ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. No se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de ningún provecho. Que el Dios de la paz, el que mediante la sangre de una alianza eterna resucitó de entre los muertos al pastor eterno de las ovejas, Jesucristo nuestro Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir su voluntad y haga en ustedes todo lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, vamos por partes. Se termina la carta, el autor invita a la generosidad, estar atentos a la predicación, estar atentos al trabajo de los pastores. No les conviene, dice que los pastores no vivan en paz, que es mal contrario, que no se vayan quejando, sino que trabajen con alegría. Muy bien, en fin. Y bueno, nos recuerda una vez más, porque recuerden que eso es el sentido de la carta en sí mismo, la sangre de Cristo que ha sido derramada por nuestra salvación. Entonces, perfecto, vamos, ahí quedémonos con esta imagen porque vale la pena recordarla. Es Cristo, el mediador de la nueva alianza, que sea en Jesucristo nuestro Señor, que Él les enriquezca, dice, con toda clase de dones para que cumplamos bien su voluntad, para que hagamos aquello que a Dios le agrada. Lindo esto, ¿no? Si lo ven así objetivamente, es precioso. Es un llamado final a vivir en la caridad, a recordar la sangre que nos ha salvado y a ser iglesia, a ser generosos y a ser respetuosos de nuestras autoridades eclesiásticas también. O sea que tiene una combinación perfecta de cómo termina. Obedezcan con docilidad a sus pastores. Vean ustedes, obedezcan por favor, no se trata de eso. ¿No? El primero que tiene que ser obediente es el párroco, el pastor, el sacerdote, el obispo, el papa. Sí, todos estamos llamados a la obediencia. Y luego, evidentemente, esa es una obediencia en el sentido de saber escuchar, obaudio, abrir el oído, para que nos escuchemos, para que nos comprendamos, para que seamos realmente familia. Los que
un poco van siendo familia y poco a poco van siendo familia, son los apóstoles junto con el Señor Jesús. Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, veamos. Se termina el ciclo ¿no?, en el que Jesús ha enviado a los 12. Ayer tuvimos un paréntesis, si lo quieren, con el martirio de Juan el Bautista, y ahora pues sencillamente regresan y le cuentan a Jesús. Qué lindo esto de poderle contar al maestro todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha vivido. Esta es parte, fíjense, es una práctica linda, si lo quieren, de parte del trabajo apostólico, del trabajo pastoral. Es importante escuchar a la gente, es importante escuchar lo que han hecho, lo que han vivido, y el Señor Jesús se toma el tiempo y les dice: vénganse a un lugar aparte para que descansen un poco. Miren, es un arte saber descansar, ¿eh? Es un arte saber descansar, es encontrar el espacio, el tiempo. Descansar no es allá tumbarse, ya les digo, delante de un televisor. No, no. Es aprender a encontrar los espacios para estar con el Señor. Vénganse conmigo, es que estar con Él. Y eso es parte del descanso, ¿no? La vida de oración, el encuentro personal con el diario, todo esto es lo que nos construye y nos reanima, nos da energía para seguir adelante. El problema está en que las necesidades pastorales ahí están. Miren, hagan de cuenta que en este momento que yo estoy grabando la publicación del día de mañana, porque ustedes saben que la grabo desde el día anterior, pues estoy teniendo que ir un poquito rápido porque hay gente que está esperándome para que yo pueda irles a confesar. Y me están diciendo: padre, hay un par de personas que quieren confesarse. Bueno, vamos, no es la hora que se utiliza normalmente para esto. Hemos determinado algunas otras horas. Pero, no, que vengan mañana, que vengan a otra hora. No, aquí yo estoy ocupado, estoy aquí atendiendo a que me van a dar un like en Facebook o me van a dar un like a saber a dónde. O sea, no, estoy terminando rápido porque les pedí que me esperaran un momentito que terminase de grabar. ¿Qué vamos a hacer? No sé si me entienden. No me voy a poner yo aquí a ponerme los moños como dicen en mi pueblo. No, sino que tenemos que aprender a ser pastores. Cuesta, ¿eh? Cuesta ser pastores. Por eso oremos por nuestros pastores y pídanle al Señor no solamente que ustedes obedezcan a sus pastores y que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios, sino y sobre todo que tengamos corazón de pastores. Esa es la clave, que tengamos el corazón de Cristo nuestro Señor. Les invito a hacer oración. Vengan a un sitio tranquilo, a un lugar apartado del bullicio agobiante que nos acompaña día y noche, a un lugar retirado de sus negocios y preocupaciones, de sus falsas necesidades, a un lugar apropiado para encontrarse con Dios entre ustedes y con ustedes mismos. Vengan a un sitio adecuado para reparar fuerzas y descansen un poco. Detengan su ritmo alocado, hagan un alto en el camino, sosiéguense de tanto ajetreo, que se calmen sus nervios, que se serene su espíritu. Dejen la mochila a un lado, quítense las sandalias y lávense el cuerpo entero para reparar fuerzas. Los que están rendidos y agobiados, los que viven bajo el yugo de las responsabilidades, los que soportan el peso de los compromisos y de las obligaciones ineludibles, los que caminan con los ojos tristes y la espalda doblada, los que ya solo divisan niebla en el horizonte, los que no saben vivir sin cargas y cruces, echen el freno para reparar fuerzas. Yo les aliviaré. Les sanaré la mente, tonificaré su corazón, curaré sus heridas, vigorizaré su cuerpo, calmaré su ansiedad, les quitaré las pesadillas, estaré con ustedes en todo momento. Tómense un respiro conmigo para reparar fuerzas. Vengan conmigo, amigos, gocen este momento y lugar. Gusten todo lo suyo, que es suyo. Las verdes praderas, las aguas frescas, los árboles frondosos, el horizonte abierto. Descansen sin prisas y sin miedo. Carguen las pilas hasta rebosar y escuchen mi buena nueva para reparar fuerzas. Amén. Linda oración, ¿no? Linda oración, sin duda. Bueno, que Dios me lo bendiga. Feliz fin de semana para todos.